Hola, muy buenas tardes y un placer de estar dialogando con periodistas tan destacados, a quien sigo desde hace mucho tiempo. Gracias, Melitón Lozano. Muchas gracias. Melitón Lozano, secretario de Educación del Estado de Puebla, pues se ha dado una intensa polémica a partir de las reformas a la Ley de Educación de Puebla que fueron aprobadas el pasado 15 y que, a decir de varios voceros del Partido Acción Nacional y de algunas universidades privadas del Estado de Puebla, es autoritaria, pretende intervenir en la vida de las instituciones de educación privada y que puede incluso, aunque ya lo han ustedes desmentido con mucha claridad e insistencia, pero en un principio se habló de que hasta los inmuebles de las instituciones de educación privada iban a pasar a control del gobierno. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son los puntos básicos de esta ley? Por favor, secretario Lozano. Con todo gusto, Julio. Mira, el punto más controversial es lo que se señala en el artículo 105 de la ley. Y de paso te digo que su correlativo es el artículo 99 de la Ley General de Educación, lo cual refleja que existe una completa armonización, que no existe discrepancia. Y te lo leo textual. Dice: los bienes muebles e inmuebles de las escuelas privadas forman parte del sistema educativo estatal. Ellos han considerado que eso vulnera el derecho de la propiedad de los particulares. Yo aclaro y les digo que no, que en ningún momento no se afecta la propiedad privada de los particulares. Explico por qué. Fíjate que había que preguntarse qué significa un sistema educativo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, un sistema educativo es un conjunto de procesos en el que intervienen diferentes factores e instituciones relacionadas con el ejercicio de la educación y por lo tanto se forman parte del sistema educativo. En la Ley General de Educación, el sistema educativo nacional, y en Puebla pues estatal. Entonces, en el artículo 18 de la ley, que seguramente algunos no lo buscan como para complementar esta interpretación, dice quiénes forman parte del sistema educativo estatal: las maestras, los maestros, los alumnos, alumnas, padres de familia, instituciones que hacen que funcione un sistema. Entonces, se hace una mala interpretación, casi como con fines expropiatorios, ¿verdad? Que se les quieren quitar los inmuebles, lo cual es falso, lo cual no es correcta esa interpretación, y estoy argumentando por qué. Además, existe su correlativo, repito, en la Ley General de Educación, y por otro lado, ya existía este artículo. Entonces ahora de pronto lo adjudican como un acto arbitrario, un acto autoritario, lo cual es falso, y creo que con esto queda de alguna forma interpretado qué significa ser parte del sistema educativo estatal. Ahora bien, lo que implica es que se tienen que cumplir con ciertos lineamientos y ciertas disposiciones de orden general, como por ejemplo ahorita en la pandemia, al decretar que no puede haber clases presenciales, pues es obvio que eso es aplicable para todo el sistema educativo estatal. De lo contrario, de no considerarse así, algunos harían lo que mejor les plazca, poniendo en riesgo la seguridad de las personas. Entonces, ese punto es el que ha causado controversia. Ya lo aclaramos y creo que ojalá pues avancemos en la comprensión de este artículo y las implicaciones que tiene. Ajá. Hay algunas otras señalamientos de que con esto se podría abrir el paso a injerencia del Estado, del poder del Estado en la definición de la manera de educar a las personas en instituciones privadas. ¿Hay algo de esto? No, estimado Julio, porque fíjate que te voy a comentar otra cosa que les ha hecho ruido. Les ha hecho ruido lo de que no pueden retener documentos. Ajá. ¿Verdad? Entonces, la ley señala que por ningún motivo se le puede retener documentos a un alumno porque está violando el derecho a la educación en la dimensión de la accesibilidad para que pueda transitar en su formación académica de su vida. Esto les ha hecho ruido. Sin embargo, sabemos
que la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, recientemente su resolución fue esa, porque se vulnera el derecho a la educación, no se pueden retener documentos. Ese es otro punto. Se comentó de igual manera otro. Y cuando dicen que se busca injerencia, obviamente no. Por ejemplo, la compra de uniformes y de materiales educativos. La ley señala que no se le puede condicionar a comprarlos en determinada casa comercial o empresa, ¿verdad? Porque eso sucede. En ocasiones las escuelas dicen, vamos a hacer una compra mayoritaria y se las vendemos aquí en la escuela. Entonces casi los obligan a comprar ahí las cosas. La ley dice, no, eso no puede ser condicionado para efectos de los fines educativos en las instituciones. Ese es otro elemento clave. También se ha dicho que se quiere violentar la libertad académica y demás. En ningún momento. Sabemos que los planes y programas de estudio los define la federación. Entonces, si alguien pide autorización para instalar una escuela, pues tiene que cumplir con que los planes y programas de estudio sean los que se aplican en todo el país. De lo contrario, no estaríamos llevando a cabo los preceptos del tercero constitucional y no sería una educación nacional, diríamos, laica, democrática, obligatoria, gratuita. Esos son los preceptos. Entonces, si te das cuenta, lo que más ha hecho ruido es eso de que pareciera que se les quiere quitar sus inmuebles, lo cual no. Se busca que cumplan con criterios, por un lado, de seguridad y de funcionalidad, ¿verdad? Entonces, por ahí van las cosas que hemos estado comentando. Obviamente esta ley lo que hace también es armonizar con los nuevos preceptos de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana lo que impulsa sobre todo es la formación integral del sujeto. Todos estos años, los periodos anteriores, se ha puesto mucho énfasis en lo cognitivo, en las matemáticas, en el lenguaje solamente, y hoy la nueva escuela mexicana dice, no, tenemos que poner atención en la multidimensionalidad, en lo cívico, en lo ético, en lo estético, en lo emocional. Entonces, esa armonización representa que los preceptos que están a nivel federal pues estén en esta ley. Entonces, tenemos un comparativo muy claro de que no existe discrepancia, pero le han puesto como mucha atención a este tipo de detalles que comento, que tienen que... Otro ejemplo son las becas. Una institución privada está obligada, según la ley, a otorgar cuando menos el 5% de becas a la población escolar, bajo un principio de equidad. Entonces, el principio de equidad es que se le dé a quien más lo necesita, por ejemplo, ¿no? O que se establezcan los criterios de manera transparente donde participen tanto la institución como la comunidad. Y obviamente la Secretaría solamente vigila que eso se lleve a cabo. Entonces hubo reacción porque de pronto algunas instituciones quieren colocar sus criterios unilaterales para la asignación de estas becas, lo cual generaría discrecionalidad, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, ahora que me refiero a las becas, pues muchas de las cosas no pueden establecerse en los preceptos de la ley de forma tan amplia, sino tienen que ser aterrizados en reglamentos. Y esta reglamentación pues se va construyendo de manera colectiva bajo ciertos criterios que están en la ley. Claro. Esos son algunas de las cosas que han estado haciendo ruido y que yo creo se han malinterpretado, o tal vez algunos han aceptado que sin leer la ley hacen juicios solamente a partir de ciertos encabezados que leen y ya a veces en eso basan sus opiniones. Pues sí, he leído declaraciones específicas del rector de la Universidad Anáhuac en el campus Puebla, José Mata Temoltzin, y también de Luis Ernesto Derbez, que es el rector de la Universidad de las Américas en Puebla, quien fue secretario del gabinete de Vicente Fox. Secretario Lozano, pues Puebla es un lugar donde las inconformidades de universitarios, en aquellos casos problemas internos de universidades públicas, han generado conflictos políticos mayores, hasta llevar incluso a la salida de gobernadores. ¿Acaso estamos en presencia de una acometida en Puebla con carácter ideológico, desde este flanco, hablando de que se pretende intervenir en la vida
de las universidades privadas y condicionar el derecho de los padres a decidir el futuro de sus hijos. En una escalada que puede ser específicamente contra el primer gobierno con corte de izquierda que ha llegado a Puebla, que es el de Morena. Claro, mira, me parece que tú tienes un perfilado un escenario que vale la pena analizar muy bien, porque yo he estado señalando que existen malas interpretaciones y en algunos casos malas intenciones. Malas intenciones porque, vuelvo a repetir, cualquiera en su sano juicio no pensaría que un gobierno del Estado quiera apropiarse de todas las escuelas particulares, por ejemplo, ¿no? Además, si lo consulta en la correlación con la ley general, pues sabe que está debidamente fundamentado y que si tuvieran alguna duda, pues pueden recurrir a las instancias. Pero entonces, mi pregunta es, ¿por qué hacer una aseveración de tal naturaleza y adjudicársela al gobernador, cuando esto es una armonización con la Ley General de Educación? Por ejemplo, ahí está. Entonces, creo que esto también está envuelto en el conjunto de las decisiones que se han tomado aquí en el Estado respecto a cómo regular la protección de las ciudadanas y los ciudadanos. Muchos de los empresarios quisieran que se reactivara ya la economía, quisieran que pasáramos a otra etapa, cuando lamentablemente aquí en Puebla la línea ascendente de contagios es cada vez difícil y grave. Por lo tanto, había una gran anarquía, había una falta de regulación en muchas cosas, y creo que ahora que en lo educativo se genera una ley debidamente armonizada, pero fundada en el derecho a la educación, esa es una dimensión muy interesante de esta ley, que la coloca como de avanzada, porque define cómo concretar el derecho a la educación, y entonces la educación en Puebla se puede valorar ya no bajo criterios arbitrarios, sino bajo el derecho a la educación, que está hasta en los documentos internacionales, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice que el derecho a la educación tiene que cumplir 4 dimensiones: ser asequible, accesible, aceptable y adaptable. Sí. Y eso es un avance importante. Entonces, creo que ahora que se publica la ley, además el Congreso participó de manera muy activa, en varios ámbitos de la sociedad lo toman como una válvula para poder expresar sus inconformidades en torno a otras áreas del funcionamiento en el Estado. Así lo veo, Es un punto de vista, una interpretación de que de pronto algunos grupos de la sociedad sienten que se afectan sus intereses con estas medidas y aprovechan esta coyuntura de la ley para expresar su inconformidad. Bien, pues muchas gracias, Melitón Lozano, secretario de Educación de Puebla, por estas precisiones y este punto de vista oficial sobre lo que sucede con estas reformas a la Ley de Educación en Puebla y el entorno político e ideológico en el cual se dan estas manifestaciones de oposición. Seguiremos en contacto, Melitón Lozano. Muchas gracias. Sí, amable Julio, te aprecio enormemente tu generosidad, admiro tu periodismo y te lo agradezco. Gracias, muchas gracias, Melitón Lozano. Hasta luego, muy amable.